Ella lo terminó sin dudarlo, pero esa cámara me dio una razón para detenerlo todo. Siempre he sido bueno leyendo sistemas. Dame un esquema, un diagrama de cableado, o un circuito que esté fallando, yo encontraré la falla. He trabajado en la ingeniería eléctrica el tiempo suficiente para saber que cuando algo empieza a comportarse de forma distinta sin una razón clara, no es algo aleatorio. Siempre hay un origen. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente para rastrearlo hasta la fuente. Sin embargo, no fui lo suficientemente paciente con ella. Quiero ser honesto al respecto. Todo empezó hace quizá 5 o 6 meses. Nada dramático. Ella empezó a acostarse antes que yo, lo cual no era propio de ella. Dejó de preguntarme por mi día, no de forma fría, sino de una manera distraída. Como si su cabeza estuviera en otra parte la mayor parte del tiempo. Me di cuenta. Se lo pregunté un par de veces. Ella dijo que estaba cansada, estresada por el trabajo, y que ya pasaría. Le creí. Luego, el sueño empeoró. Me despertaba a las 2 o 3 de la mañana, y ella ya no estaba en la cama. La encontraba en la cocina, o en la sala, con su teléfono boca abajo en el cojín a su lado. Simplemente sentada allí, en la oscuridad. Le pregunté una vez qué estaba pasando. Dijo que no podía dormir, y que no quería molestarme. Lo dejé pasar. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que dejé pasar demasiadas cosas. Hace unos 3 meses, me dijo que necesitaba espacio. Esas palabras. Odio esas palabras. No porque duelan, que sí, dolieron, sino porque son tan vagas que no te dan nada con que trabajar. ¿Espacio de qué? ¿Espacio para qué? Hice ambas preguntas. Ella dijo que solo necesitaba tiempo para pensar, que se sentía abrumada. Y que no estaba segura de algunas cosas. No insistí. Moví algunas de mis cosas a la habitación de invitados, y le di el espacio que pidió. Pasaron 2 semanas. Vivíamos en la misma casa como 2 extraños, siendo educados el uno con el otro durante el desayuno. Ella cocinaba a veces. Yo me encargaba del jardín. Hablábamos de cosas prácticas, la factura de la luz. O si debíamos llamar al casero por el grifo de la cocina. Nada real. Un jueves por la tarde, ella regresó de donde quiera que hubiera estado. Y puso un sobre de Manila sobre la encimera de la cocina, frente a mí. No dijo nada al principio, solo lo empujó hacia mí y se quedó allí, con los brazos cruzados. Mirando al suelo. Lo abrí, eran los papeles del divorcio, limpios, organizados, y ya marcados donde yo debía firmar. La miré durante un largo momento. Ella seguía sin mirarme. Tenía la mandíbula tensa, y esa expresión que pone cuando ya ha tomado una decisión. Y se está preparando para la reacción. La conozco lo suficiente como para reconocerlo. ¿Quieres hablar de esto? Pregunté. Creo que es mejor así, dijo ella. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin peleas, sin lágrimas de su parte, solo uno es mejor así. Me senté en la encimera y firmé cada página. No lo hice por rabia, ni para demostrar nada. Lo hice porque no iba a rogarle a alguien que se quedara, cuando ya había decidido irse. Ese no es quien soy. Ella tomó el sobre, me dio las buenas noches, y se fue al dormitorio. Yo me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana de la cocina un rato, observando la calle. Esa noche, empecé a mover mis cosas. No todo, solo lo suficiente para no sentir que vivía de una maleta en mi propia casa. Saqué cajas del armario, reorganicé el espacio de los estantes. Y empecé a separar lo que era mío de lo que era nuestro. Era tarde, pasada la medianoche. No estaba cansado. Estaba funcionando con ese tipo de energía tan particular. Esa que aparece cuando tu cerebro se niega a dejar de moverse, aunque no tenga un lugar a donde ir. Fue entonces cuando encontré la cámara. Estaba en una caja de cartón, empujada al fondo del estante superior.
debajo de una vieja camisa de franela y una pila de sobres que ella había guardado hace años. Una pequeña cámara digital. De esas que la gente usaba antes de que los teléfonos las hicieran innecesarias. Era suya. No la había visto en años. La sostuve por un segundo, y pensé en dejarla con sus cosas. Pero se sentía más pesada de lo que debería. Y por hábito, ese mismo hábito que me hace revisar un circuito antes de asumir que está muerto, presioné el botón de encendido. Se encendió. El indicador de batería mostraba tal vez un 15%. La pantalla se iluminó mostrando lo último que se había consultado, no era una foto, sino un archivo de vídeo, fechado hacía 7 semanas. La conecté a mi laptop, con el cable que tenía en el cajón del escritorio, y abrí la carpeta. Había 23 archivos de vídeo, todos grabados de noche, a juzgar por las marcas de tiempo. El más reciente era de hace 6 días. Hice clic en el primero, y bajé el volumen. Su rostro llenó la pantalla. Estaba sentada en el suelo del baño, con la espalda contra la bañera. Y la luz sobre el espejo bañándolo todo con ese resplandor blanco y plano. Parecía agotada. Parecía alguien que había estado cargando algo muy pesado, durante mucho tiempo. Ella empezó a hablar. El primer vídeo duraba 43 segundos. Estaba sentada en el suelo, hablando en voz baja. Como si intentara que no la escucharan a través de las paredes. Dijo un nombre que yo no conocía. Jasper. Lo dijo de la forma en que se dice un nombre que has estado evitando por mucho tiempo. Con cuidado, como si tuviera bordes afilados. Dijo que él la había encontrado, que sabía dónde vivíamos. Que le había estado enviando mensajes durante casi 4 meses, y que ella no sabía qué hacer. Luego, el vídeo se cortó. Me quedé allí sentado un segundo. Luego, hice clic en el siguiente. El segundo vídeo era más largo, casi 6 minutos. El mismo baño, una noche diferente. Ella se veía peor. Habló de un periodo de su vida antes de conocernos, antes de Streetport. Cuando vivía en una ciudad diferente y tomaba decisiones de las que no estaba orgullosa. Había estado con alguien. No era serio, dijo ella, o al menos ella no había querido que lo fuera. Su nombre era Jasper. Se quedó embarazada. Tenía 24 años, estaba sola, no estaba lista, y él dejó claro que no iba a formar parte de nada. Ella dio al bebé en adopción. Una adopción cerrada. Una niña. Dijo que pensaba que ese capítulo había terminado. Que había hecho las paces con ello lo mejor que pudo, y que siguió adelante. Me conoció 2 años después. Quería decírmelo desde el principio, dijo, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo. Algo la detenía. Miedo, sobre todo. Miedo a que eso cambiara lo que yo pensaba de ella. Miedo a que la mirara de forma diferente. Así que, lo guardó año tras año. Se lo guardó y se dijo a sí misma que era porque el momento nunca era el adecuado. Cuando la verdad era que el momento siempre era el adecuado, y ella simplemente tenía miedo. Luego, hace aproximadamente 1 año. A través de un servicio de contacto de terceros, una de esas agencias que facilitan la comunicación entre adoptados y padres biológicos, llegó un mensaje. La familia adoptiva de la niña le había dicho que era adoptada. Tenía 8 años, era curiosa y, al parecer, valiente, porque había pedido intentar establecer contacto. El mensaje era sencillo. Solo un saludo. Una presentación. Una puerta dejada abierta. Ella no respondió. Cerró la puerta sin decir una palabra. No porque no le importara. El vídeo dejaba eso claro. Habló de ello durante casi 2 minutos, con la voz temblorosa. Y pude ver en su rostro que cerrar esa puerta le había costado algo. Algo que no había previsto del todo. Pero Jasper había aparecido por la misma época. No sabía si estaba relacionado. No sabía cómo se había enterado. No sabía cómo la había rastreado hasta Streetport. Simplemente apareció.
Mensajes al principio, luego una llamada de un número que ella no reconocía. Él sabía lo del intento de contacto. Dijo que si ella no le pagaba, encontraría la manera de sacar todo a la luz. El embarazo, la adopción, todo. Y se aseguraría de que yo me enterara de la peor manera posible. Ella le había estado pagando pequeñas cantidades durante 2 meses. Agotando sus ahorros personales en silencio. Transferencias que mantenía fuera de nuestra cuenta conjunta. Era solo cuestión de tiempo antes de que se quedara sin dinero, y ella lo sabía. Vi el resto de los vídeos sin detenerme. Algunos eran cortos. 2 o 3 minutos de ella simplemente sentada allí, sin decir mucho. Como si encendiera la cámara para sentirse acompañada. Otros eran más largos y detallados. Habló de que las exigencias de Jasper aumentaban. De que él se presentó cerca de su trabajo 2 veces. De ella tratando de averiguar si había alguna forma de salir de esto. Que no implicara que yo me enterara. El último vídeo fue grabado hace 6 días, 3 días antes de que me entregara esos papeles. Esta vez estaba en la mesa de la cocina, no en el baño. La casa estaba oscura detrás de ella, excepto por la luz sobre la estufa. Parecía más tranquila que en los vídeos anteriores, lo que, de alguna manera, hacía que fuera más difícil de ver. Tranquila de la forma en que se pone la gente cuando ya ha tomado una decisión. Y ha dejado de luchar contra ella. Dijo que lo había estado pensando durante semanas, y que no encontraba otra salida. Si se quedaba, Jasper seguiría viniendo. Seguiría llevándose el dinero que ella no tenía, y eventualmente iría tras lo único que ella había estado tratando de proteger, yo. Dijo que pensó que si se iba, si el matrimonio terminaba en el papel, ya no le quedaría nada con que amenazarla. Ella resolvería el resto sola. Tal vez irse de Shreveport. Empezar de nuevo en otro lugar. Dijo que lo sentía, pero no directamente a mí. No estaba hablando conmigo. No sabía que yo vería esto alguna vez. Simplemente lo dijo a la cámara, como una confesión para nadie en particular. Luego, miró directamente al lente y dijo, si estás viendo esto. Espero que entiendas que no estaba huyendo de ti. Estaba tratando de evitar que él te alcanzara. Cerré la laptop. Me senté en mi escritorio, en la habitación de invitados, con las luces apagadas durante un rato. No pensaba exactamente, más bien dejaba que todo encajara en su sitio. De la misma manera que esperas a que un sistema se reinicie antes de diagnosticar que salió mal. Cuando estuve listo, abrí la laptop de nuevo, busqué los archivos, y lo vi todo por segunda vez. Luego una tercera, luego una cuarta. Para cuando el sol empezó a salir afuera, sabía exactamente lo que iba a hacer. Tomé mi teléfono, busqué el número de mi abogado. Scott Rowland, un tipo al que había recurrido una vez por una disputa de contrato en el trabajo, y puse un recordatorio para llamarlo a las 8:00 de la mañana. No para acelerar el divorcio, sino para detenerlo en seco. A las 8:03 de la mañana, llamé a Scott Rowland. Contestó al tercer timbrazo. Le dije que los papeles del divorcio habían sido firmados. Pero que aún no se había presentado nada en el juzgado. Necesitaba confirmar eso antes que cualquier otra cosa. Él revisó y confirmó, todavía estaba en proceso, todavía de su lado. Le dije que detuviera todo, y que no siguiera adelante hasta que yo diera la orden. Me preguntó si quería explicarlo. Dije que todavía no. Él dijo que estaba bien, y colgamos. Ese fue el primer movimiento, limpio, simple y reversible si me equivocaba en algo. No me equivocaba. Pero quería la puerta abierta en ambas direcciones hasta que terminara de mapear el panorama completo. Me duché, hice café, y me senté a la mesa de la cocina con mi laptop y un bloc de notas legal. Viejo hábito del trabajo. Cuando me enfrento a un problema de sistema que aún no entiendo, escribo las cosas a mano primero. Me obliga a ir lo suficientemente despacio como para pensar realmente, en lugar de solo reaccionar.
Escribí todo lo que había extraído de los vídeos, fechas de las grabaciones. La cronología que ella describió, cuando Jasper contactó por primera vez. Cuando empezaron los mensajes, y cuando ella comenzó a hacer transferencias desde sus ahorros. Escribí el nombre del servicio de contacto de terceros que mencionó. Cuando la niña intentó comunicarse. Anoté las 2 veces que dijo que él se había presentado cerca de su lugar de trabajo. Escribí las cantidades que mencionó haberle pagado, por aproximadas que fueran. Luego, abrí un navegador y empecé a buscar a Jasper. Ella nunca dio un apellido en ninguno de los vídeos. Pero mencionó la ciudad en la que ambos vivían cuando estaban juntos, Baton Rouge. Unas 4 horas al sur. Mencionó su área de trabajo en ese momento, algo relacionado con la logística. Y mencionó en uno de los primeros vídeos que él conducía una camioneta blanca. No es mucho, pero he desenredado cosas peores con menos. Me tomó unos 90 minutos de cruzar referencias entre perfiles antiguos de redes sociales. Un par de bases de datos de registros públicos. Y un directorio de empresas de logística del área de Baton Rouge, antes de tener un apellido. Jasper Erickson, 41 años, último empleador conocido en Baton Rouge. Sin dirección actual registrada allí. Pasé el nombre por una herramienta de búsqueda de personas. Y obtuve un resultado en una dirección de Shreveport. Una unidad de alquiler a corto plazo en el lado norte de la ciudad. Había estado aquí por poco más de 4 meses, exactamente el tiempo que ella describió. Anoté la dirección, luego cerré esa pestaña y no volví a ella. Quiero ser claro en algo, en ningún momento consideré conducir hasta allí. Sé cómo terminan esas cosas, y no es bien para nadie, y menos para mí. No te enfrentas a un hombre así en su terreno, bajo sus términos. Sin tener ya ninguna ventaja asegurada. Eso no es fuerza, es solo ruido. Y yo no estaba interesado en el ruido. Lo que necesitaba era una ventaja, documentada. Hermética y manejada a través de los canales correctos. Alrededor del mediodía, llamé a Jesse Moss. Somos amigos desde que trabajamos en la misma obra cerca de Bossier City hace 8 años. Es el tipo de persona que hace exactamente 2 preguntas cuando lo llamas y suenas como si algo estuviera mal. ¿Estás bien? ¿Y qué necesitas? Hizo ambas. Le dije que estaba bien, que estaba lidiando con algo que requería que fuera cuidadoso. Y que necesitaba que alguien de mi confianza conociera la situación. En caso de que algo se moviera más rápido de lo esperado. No le di todos los detalles, solo lo suficiente para que entendiera la magnitud de la situación. Él dijo, ¿quieres que vaya? Dije, todavía no. Él respondió, llámame en el segundo en que eso cambie. Le dije que lo haría, y colgamos. Esa tarde, revisé los vídeos una vez más. Esta vez escuchando específicamente cualquier cosa que ella pudiera haber dicho sobre cómo Jasper se comunicaba con ella. ¿Qué plataformas, qué números? Mencionó su celular personal 2 veces. En un vídeo, sostuvo su teléfono hacia la cámara brevemente, mostrando la pantalla, frustrada. La vista previa del mensaje fue visible durante unos 2 segundos antes de que ella lo retirara. Lo puse en pausa, y acerqué la imagen lo mejor que pude en la pantalla de la laptop. Era un mensaje de texto. El número tenía un código de área 225, Baton Rouge. La vista previa mostraba el final de una frase, o tu marido se entera de todo. Tú decides. No pude distinguir el mensaje completo, pero no me hizo falta. Lo que tenía era suficiente para confirmar el método y el tono. Esto no era ambiguo. Esto era extorsión, directa y documentada, parcialmente en cámara, lo supiera Jasper o no. Llamé a Scott Rowland de nuevo a las 4:30. Necesito 30 minutos de tu tiempo mañana por la mañana, dije. Tengo una situación que es más grande que una solicitud de divorcio. Alguien ha estado extorsionando a mi esposa durante meses, y tengo evidencia en vídeo. Quiero saber cuál es la forma más limpia de entregar esto a las autoridades. Y que necesito tener organizado antes de hacerlo.
Hubo una pausa de su lado. Luego dijo, liberaré mi agenda de las 9. Te lo agradezco, dije. Colgué el teléfono y miré alrededor de la cocina por un momento. La casa estaba en silencio. Ella se estaba quedando con su hermana al otro lado de la ciudad. Se había ido la mañana después de que firmé los papeles, mientras yo estaba en la ducha. No había hablado con ella desde entonces. No tenía idea de lo que yo había encontrado, ni de lo que ya estaba en marcha. Abrí una Red Bull. Sostuve mi bloc de notas y empecé a organizar todo en una secuencia que Scott pudiera usar realmente. Ya no estaba enojado, o tal vez sí, pero la rabia se había comprimido en algo enfocado y útil. Alguien había pasado 4 meses amenazando a la persona con la que yo estaba casado, desangrándola. Viéndola desmoronarse por dentro. Lo había hecho en silencio, metódicamente. Confiando en que el miedo de ella evitaría que dijera una palabra. Él se había equivocado. No había contado con una cámara que ella olvidó guardar. El lugar de su hermana era una pequeña casa de alquiler en Fernavenoe. A unos 12 minutos de la nuestra. Había estado allí 2 veces antes. Una para una cena de cumpleaños y otra para ayudar a mover un sofá. Estacioné junto a la acera un sábado por la mañana, 2 días después de mi reunión con Scott Rowland. Y me quedé sentado en el Chevrolet durante unos 3 minutos antes de bajarme. No había llamado antes. No quería que ella tuviera tiempo de preparar una versión de los hechos. Necesitaba la conversación sin filtros, no la que ella había ensayado en su cabeza durante meses. Su hermana, Kim, abrió la puerta. Me miró una sola vez, y su expresión hizo algo complicado, no fue hostil, pero sí cautelosa. Pregunté si ella estaba en casa. Kim dijo que sí, dio un paso atrás y me dejó entrar sin decir una palabra más. Le reconozco ese mérito. Ella estaba en la cocina, sentada a la mesa con una taza entre las manos. Llevaba una sudadera vieja, el pelo recogido y nada de maquillaje. Parecía alguien que no había estado durmiendo. Cuando me vio en el umbral, dejó la taza lentamente y se enderezó. Pude ver cómo intentaba recuperar la compostura que le quedaba. Hola, dijo ella. Hola, dije yo. Saqué la silla frente a ella y me senté. Traje mi laptop. La abrí, busqué el archivo, giré la pantalla hacia ella y presioné el play. Luego entrelacé mis manos sobre la mesa y esperé. Era el último vídeo, el de la cocina, de 6 días antes de los papeles. A los 40 segundos, ella emitió un sonido que yo nunca le había oído. Algo entre un suspiro agudo y algo que quería ser una palabra pero no lo logró. Extendió la mano y tocó el borde de la laptop como si fuera a cerrarla. No lo hizo. Dejó que siguiera reproduciéndose. Cuando terminó, no se movió durante un rato. Kim había desaparecido en algún lugar de la casa, lo cual agradecí. Esta no era su conversación. ¿Cuántos viste? Preguntó finalmente. Todos, dije yo, 4 veces seguidas. Ella apretó los labios y asintió mirando la mesa. Dejé que el silencio se quedara allí por un momento. Luego, hice mi primera pregunta. Las transferencias que le hiciste, ¿cuánto fue en total? Ella me lo dijo. La cifra era más alta de lo que yo había estimado por los vídeos. No era catastrófica, pero sí significativa. El tipo de cantidad que explicaba la tensión que ella cargaba cada vez que yo mencionaba algo sobre dinero. En los últimos meses. Lo anoté en el blog que traía. Segunda pregunta, dije. ¿Los mensajes que él envió, todavía los tienes en tu teléfono? Ella dudó. La mayoría. Borré algunos al principio porque entré en pánico. Pero los de los últimos 2 meses, sí. Bien, dije. Eso es lo que necesitaba saber. Me miró a los ojos por primera vez desde que terminó el vídeo. ¿Eso es todo? ¿Esas son tus 2 preguntas? ¿Por ahora? No vas a, se detuvo. Empezó de nuevo.
Te oculté esto durante años. Le pagué a alguien que nos estaba amenazando con dinero del que no te hablé. Tomé una decisión que nos afectaba a ambos sin decirte ni una sola palabra. ¿Y tienes 2 preguntas sobre transferencias bancarias y mensajes de texto? Tengo muchas más que 2 preguntas, dije. Pero esas son las 2 que importan ahora mismo. Porque son las 2 que me ayudan a lidiar con Jasper Erickson antes de que haga otro movimiento. De todo lo demás, hablaremos después. El nombre cayó sobre ella como un peso. No me había oído decirlo en voz alta antes. ¿Lo encontraste? En el lado norte de la ciudad. Un alquiler a corto plazo. Ha estado aquí durante meses, hice una pausa. No es tan difícil de encontrar como él aparentemente cree. Ella se quedó en silencio un momento. Luego, algo en su rostro cambió. No fue alivio exactamente. Fue más bien ese agotamiento particular que surge cuando has guardado un secreto a solas durante tanto tiempo. Que finalmente tener a alguien más en la habitación compartiéndolo, casi te quiebra. No sabía cómo decírtelo, dijo ella. Sobre nada de eso. El embarazo, la adopción. Me decía a mí misma que encontraría el momento adecuado. Y luego pasaron los años. Y cuanto más esperaba, peor se volvía. Y luego, cuando él apareció y empezó a amenazar con decírtelo él mismo, pensé. Se detuvo. Pensé que si lo escuchabas de él, todo se acabaría. Pensé que sería más limpio si yo simplemente lo terminaba primero. ¿Más limpio para quién? Ella no respondió a eso. No era necesario. No estoy aquí para desmenuzar cada decisión que tomaste antes de conocerme, dije. Esa es tu historia. No tiene nada que ver con quién eres en esta casa. Pero necesito que entiendas algo con claridad, mantuve mi voz firme. Tomaste una decisión que nos involucraba a ambos, y me dejaste fuera por completo. No porque yo no pudiera manejarlo, sino porque tú decidiste por mí que no podría. Esa es la parte con la que voy a necesitar tiempo. Ella asintió, con los ojos húmedos pero sin dejar caer las lágrimas. Se estaba conteniendo, y yo respeté eso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, me envías cada mensaje que Jasper te envió. Capturas de pantalla, todo. Esta noche, si es posible, cerré la laptop. Scott Rowland se encarga de la parte legal. Estamos armando un caso de extorsión. Lo que tenemos ya es significativo. Lo que hay en tu teléfono lo hace más contundente. Me levanté y volví a colocar la silla en su sitio. Los papeles del divorcio no irán a ninguna parte hasta que resolvamos esto. Le dije a Scott que lo retuviera. Ella me miró. ¿Detuviste el trámite? ¿Hace 3 días? No dijo nada durante un largo momento. Luego, en voz baja, ¿por qué? Recogí mi laptop y me la puse bajo el brazo. ¿Por qué no me estabas dejando? Estabas tratando de protegerme. Y no voy a permitir que eso sea lo que termine con este matrimonio, la miré. No me hagas arrepentirme de esa distinción. Me despedí de Kim al salir. Estaba en el pasillo, y me dio una mirada que no pude interpretar del todo. Algo entre la gratitud y el silencioso reconocimiento de que me había subestimado. Subí al Chevrolet y me alejé de la acera. Para cuando llegué a casa, la primera captura de pantalla ya había llegado a mi teléfono. Luego otra. Luego 6 más seguidas. Jasper Erickson no tenía idea de lo que se le venía encima. Para el domingo por la noche, tenía 31 capturas de pantalla organizadas en una carpeta en mi laptop. Ordenadas por fecha. Ella las había enviado en grupos durante la noche del sábado y hasta la mañana siguiente. Cada una era un mensaje de ese número 225. Algunos cortos y transaccionales, otros más largos y desagradables. Leerlos en secuencia fue una lección sobre cómo opera una persona como Jasper Erickson. Nunca usaba su nombre. Nunca hacía una amenaza directa en una sola frase que pudieras aislar y llamar criminal por sí sola.
Era cuidadoso en ese sentido. Mantenía las cosas lo suficientemente vagas como para que sonaran negables si las leía la persona equivocada. Excepto por el último. Enviado hace 11 días, 3 días antes de que ella me entregara los papeles del divorcio. 47 palabras. Sin ambigüedad, sin frases cuidadosas, sin negación posible. O se había impacientado o se había vuelto descuidado, probablemente ambas cosas. Le dijo exactamente lo que haría, a quién y para cuándo. Si ella no transfería la cantidad que le especificaba a la cuenta que había estado usando. Ese mensaje por sí solo era suficiente para entregárselo a un fiscal y empezar una conversación. Combinado con todo lo demás, las grabaciones de vídeo, el historial de transferencias previas. El patrón de contacto, era el tipo de caso que Scott Rowland describió por teléfono el lunes por la mañana como nada complicado. La extorsión bajo el Estatuto de Luisiana es sencilla cuando tienes una documentación así de clara. Dijo. Las grabaciones de vídeo son tuyas. Ella las hizo en su propiedad compartida, así que son admisibles. Las capturas de pantalla son de ella para aportar. Los registros de transferencia los sacamos de sus estados bancarios. No estás construyendo una teoría aquí, solo estás organizando hechos que ya existen. ¿Cuánto tiempo toma el proceso una vez que presentemos la denuncia? Pregunté. Depende. Pero con evidencia tan documentada, la ley se mueve. Esto no es una situación de él dijo, ella dijo. Presentamos la denuncia formal en el Departamento de Policía de Shreveport ese miércoles por la mañana. Scott vino con nosotros. Ella y yo sentados uno al lado del otro en una sala de espera con sillas de plástico y un dispensador de agua que hacía un ruido cada 40 segundos. Como si se aclarara la garganta. Ella tenía su teléfono y una copia impresa de los estados bancarios. Yo tenía la laptop con los archivos de vídeo en una memoria USB. Y la carpeta completa de capturas de pantalla impresa y organizada en un sobre de Manila. La detective que tomó nuestra declaración era una mujer llamada Leopold. Meticulosa, sin prisas, hizo las preguntas correctas y escribió todo sin dar su opinión. Estuvimos allí poco menos de 2 horas. Cuando nos fuimos, el caso ya tenía un número. Lo que vino después fue la parte que requirió más paciencia, lo cual no es mi estado natural. Soy mejor haciendo que esperando, pero Scott había sido claro, una vez presentada la denuncia. Nos manteníamos al margen. Nada de contacto con Jasper, nada de comunicación que pudiera enturbiar el expediente. Nada de movimientos secundarios. Dejar que el proceso siguiera su curso. Jasper, al parecer, no recibió ese mensaje. 4 días después de que denunciamos, llegó un mensaje al teléfono de ella. Un número diferente esta vez. Se había cambiado, pero el mismo patrón, el mismo tono. Dijo que tenía hasta el final de la semana. Dijo que sabía que ella había estado callada y que no le gustaba. Dijo que si pensaba que quedarse en silencio era una estrategia, estaba equivocada. Ella me lo reenvió en el momento en que llegó. Llamé a Scott. Acaba de entregarnos una manipulación de testigos, además del cargo de extorsión, dijo Scott. No sonaba sorprendido. Sonaba como un hombre que observa a alguien cavar su propio hoyo cada vez más profundo en tiempo real. Reenvía todo a la detective Leopold directamente. No respondas. No reconozcas nada. Ella no respondió. Jasper envió 2 mensajes más en las siguientes 48 horas. Cada uno un grado menos controlado que el anterior. Para el tercer mensaje, ya no era cuidadoso con sus palabras en absoluto. Estaba frustrado, y se notaba en cada línea. No voy a fingir que no sentí cierta satisfacción por eso. Un hombre que había pasado 4 meses dirigiendo una operación silenciosa y metódica contra alguien que no podía defenderse. Dándose cuenta de repente de que el silencio al otro lado no era miedo. Era preparación. Hay un tipo particular de justicia en ver cómo el exceso de confianza de alguien trabaja en su contra.
Eligió un objetivo que pensó que se quedaría callado para siempre. Se había equivocado en la variable que no podía ver, yo. Un jueves por la tarde, 8 días después de que denunciamos, Scott llamó. No dijo mucho. Solo me dijo que la policía de Shreveport había localizado a Jasper Erickson en la dirección del lado norte. Y lo habían llevado para interrogarlo esa mañana. Basándose en la documentación proporcionada y en su conducta durante el interrogatorio. Aparentemente él decidió que hablar sin un abogado era una buena idea, lo cual no fue así. Fue formalmente arrestado y acusado. A partir de aquí, el sistema seguirá su curso, dijo Scott. Pero ya no es un agente libre. Le di las gracias, colgué y me senté a la mesa de la cocina un momento. La casa seguía en silencio. Ella seguía en casa de su hermana, por elección y por acuerdo mutuo. Mientras ambos descifrábamos qué venía después. No había prisa. Algunas cosas necesitan respirar antes de que puedas saber qué son en realidad. Le envié un mensaje a Jessie, situación resuelta. Te explicaré con un póker algún día. Respondió en unos 4 segundos, quiero detalles. Todos. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y me dejé estar allí un rato. El silencio, la resolución. El peso específico de un problema que había sido manejado de la manera correcta. No a gritos. No con confrontaciones o amenazas, ni con nada que pudiera haber sido usado en nuestra contra. Solo metódicamente, limpiamente. Con las personas adecuadas haciendo el trabajo correcto en el orden correcto. Jasper Erickson había pasado 4 meses creyendo que tenía todas las cartas. Se había equivocado en eso desde la noche en que encontré esa cámara. La confirmación de Scott llegó un viernes por la mañana. Yo estaba en el Chevrolet, a unos 4 minutos de la obra. Con una Red Bull en el portavasos y la radio a bajo volumen. Fue breve. Jasper Erickson había sido acusado formalmente. El caso se movía por el sistema. Nuestra parte en esto había terminado, a menos que nos pidieran más documentación. Dijo que enviaría un resumen por correo electrónico. Le di las gracias y colgué. Me quedé con eso el resto del camino. No fue algo festivo, ni alivio exactamente. Fue más bien esa quietud particular que llega cuando un problema que has estado cargando deja de requerir atención activa. No sueltas el peso de golpe. Simplemente notas, en algún momento, que tus hombros ya no están pegados a tus orejas. No le envié un mensaje a ella hasta esa tarde, después del trabajo. 3 palabras, está terminado. Llámame. Llamó a los 2 minutos. Le conté lo que Scott había dicho. Se quedó callada un momento del otro lado, y luego dijo, vale. Solo eso. Una palabra. Pero la forma en que la dijo cargaba unos 6 meses de agotamiento encontrando finalmente un lugar donde aterrizar. Le pregunté si quería pasar por la casa esa noche. Dijo que sí. Llegó alrededor de las 7. Yo había hecho café. Nada elaborado, solo la máquina de goteo normal que teníamos desde hacía 3 años. Con la grieta en el asa que ninguno de los dos se había molestado en arreglar. Se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla que siempre usaba. Yo me senté frente a ella. La casa se sentía diferente con ella dentro de nuevo, aunque no sabría decir exactamente cómo. Hablamos durante mucho tiempo. No sobre Jasper. Ese capítulo estaba cerrado, y yo no tenía interés en reabrirlo. Hablamos de los años anteriores a todo esto. De la versión de ella que había estado cargando un secreto a solas desde antes de conocerme. Le pregunté cómo había sido guardar eso durante tanto tiempo. Me lo contó. Escuché sin interrumpir. En algún momento, ella sacó el tema de la niña. No tenía por qué hacerlo. Yo no había preguntado, ni la había presionado. Pero lo sacó ella misma. Lo que me indicó que lo había estado rumiando y necesitaba decirlo en voz alta. Dijo que el intento de contacto había llegado a través de una agencia intermediaria legítima.
Una carta enviada con cuidado, sin presiones. La niña tenía 9 años ahora. Tenía una familia, un hogar, una vida que no tenía nada que ver con ninguno de los dos. La carta había sido sencilla y breve, escrita de la forma en que un niño escribe algo importante. Con cuidado, con más valor del que la mayoría de los adultos tendrían. Dijo que había pensado en ello cada día desde que no respondió. Que el silencio que devolvió era la decisión de la que más se arrepentía de todo. Más que los años de guardar el secreto, más que los papeles del divorcio. Más que cualquier otra cosa. No dije nada por un momento. Miré mi taza de café y lo pensé con honestidad. De la manera en que trato de pensar en las cosas que importan. Luego la miré a ella. Todavía no tengo una respuesta para ti sobre eso, dije. No voy a fingir que la tengo. Esa es una puerta frente a la que necesito tiempo para siquiera pararme. Antes de saber qué pienso sobre abrirla. Ella asintió. Es justo. Lo que sí puedo decirte, añadí, es que cuando llegue el momento, si llega, no estarás sola frente a esa puerta. Eso es lo único que sé con certeza ahora mismo. Me miró de la forma en que la gente te mira cuando esperaba menos y recibe más de lo que estaba preparada para aceptar. No lloró. Simplemente lo asimiló, y yo la dejé hacerlo. Después de un rato, le dije lo que necesitaba de ahora en adelante. No fue un discurso, ni una lista de condiciones, solo sinceridad. Le dije que lo único que no podría sobrevivir si se repetía era que me dejara fuera de algo que nos afectara a ambos porque ella decidiera de antemano que yo no podría manejarlo. Que entendía por qué lo había hecho. Que no le reprochaba el pasado. Pero que, de ahora en adelante, o estábamos en esto juntos o no estábamos en absoluto. Y que necesitaba que ella creyera eso de verdad antes de decidir quedarse. Dijo que lo entendía. Dijo que lo sentía. No el tipo de perdón reflexivo que la gente dice cuando quiere que la conversación termine. Sino el tipo que viene de haber pensado en algo lo suficiente como para sentirlo de verdad. Le dije que fuera a buscar sus cosas a casa de Kim durante el fin de semana. Dijo que lo haría. Cuando se fue esa noche, me quedé en la ventana delantera y la vi alejarse. Las luces traseras de su coche desapareciendo al doblar la esquina al final de la manzana. Luego agarré mi chaqueta, subí al Chevrolet y conduje. Sin un destino particular, solo Shreveport de noche. La ciudad pasando por las ventanas. El río visible en un tramo cuando cruzas el puente adecuado. Tenía la radio apagada. No la necesitaba. Pensé en la cámara que estaba en mi escritorio en casa, con la batería ya agotada. En una mujer grabándose en un baño a las 2:00 de la mañana porque no tenía otro lugar donde poner el peso de lo que cargaba. En una niña de 9 años, en algún lugar de este país. Que había tenido el valor de escribir una carta y recibió silencio. Y que quizá algún día vuelva a intentarlo. No tenía respuestas para todo. No creo que se deba tenerlas, al menos no todas a la vez. Lo que tenía era esto, un problema que requería ser manejado había sido manejado. Un matrimonio que valía la pena mantener se había mantenido. No porque yo lo persiguiera o rogara por él. Sino porque decidí que valía el esfuerzo y luego hice el trabajo. Y lo que sea que viniera después, las conversaciones difíciles, la reconstrucción lenta. La puerta que podría volver a sonar algún día desde hace 9 años, lo enfrentaríamos desde el mismo lado de la mesa. Eso era suficiente por esta noche. Conduje a casa. Estacioné en la entrada y entré. Bueno, aquí es donde nuestro vídeo llega a su fin. Realmente espero que hayas disfrutado de tu tiempo aquí. No olvides dejar tu me gusta, tu comentario y también suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por vernos, y nos vemos en la próxima narración. Cuídate.